darle la bienvenida a nuestro columnista especializado y además contador, aunque él no lo quiera, Germán Ejarque, que a la vez tiene a una invitada. ¿Cómo le va, Germán? Buenos días, bienvenido. Hola, buen día, Miriam, Natalia, Ariel. Bueno, la verdad que hoy contento con esta invitada y contento de escucharlos. Recordaba ahí con la ópera Evita, la versión de Paloma San Basilio, que linda interpretación. La verdad que da gusto arrancar la mañana con esta música y con esta compañía. Y Bueno, como bien muchas gracias. decías, hoy tenemos una invitada de lujo, que es Laura Triviño. Laura Triviño, una madre ejemplar, y me refiero a madre ejemplar porque no solamente lucha por su hijo, sino que lucha por todos los hijos que están en una misma situación de vulnerabilidad, y siempre peleando por lograr mayores derechos. Muy buenos días, Laura, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Germán, y muy buenos días a todos ahí en la radio. Muchas gracias Bueno, por esta invitación y sobre todo tan lindas palabras que me dedicás, Germán. bueno, No, no, muchas gracias a Laura, y la vamos a escuchar a Laura y a Germán en sus comentarios. Bienvenida a la radio entonces. sí, no, no, es algo que siento, se lo he dicho siempre en persona y quiero hacerlo públicamente. Yo tengo el recuerdo de lo que tuvieron que luchar mis padres primero para ser incluido en una escuela de enseñanza común, las peleas constantes con la obra social, más siendo hijo de empleado público y afiliado a la OSEP. Entenderán que ha sido toda una vida de lucha de mis padres y lo veo reflejado hoy en Laura, y es por eso que siempre quiero acompañarla en estas luchas y no dejarla sola. Laura, contanos, porque sabemos que estamos cerca de un aniversario, 10 años de cuando se empezó a gestar o a lograr la adhesión de Mendoza a la ley 24.901, que es la ley de prestaciones básicas en discapacidad. ¿Querés contarnos cómo fue que se logró? Sí, la verdad que ayer se cumplieron 10 años de cuando estuvo el periodista de Gonzalito, que, que él estaba en un programa muy conocido, CQC, y justamente, o sea, anoche me acosté tarde porque me quedé mirando las imágenes, las fotos de aquel momento que fue realmente increíble. Fue cuando, o sea, fue muy parecido a todo lo que he vivido con Franco. Yo soy mamá de Franco. Franco hoy en día tiene 21 años. Mi niño, porque siempre va a ser un niño, pero no, o sea, siempre va a ser mi niño, no es porque sea un niño, sino que ya es un joven, tiene 21 años. Él tiene parálisis cerebral, autismo y epilepsia, con una dependencia grave. Esto significa que depende 100% de mí para comer, para higienizarse, para todas las situaciones de su vida cotidiana. Depende 100% de mí. Y cuando miraba las fotos de ayer, o sea, las fotos de 10 años que ya se cumplieron, recordaba cada minuto y cada situación que tuvimos que vivir, que tuvimos que atravesar con Franco, porque cuando una mamá tiene un hijo con discapacidad, cuando una persona con discapacidad nace en una familia, digamos que el impacto no es propiamente de ese niño que nace, sino que el impacto es el qué va a pasar en el futuro, cómo lo irán a recibir, cómo la sociedad va a recibir a esa persona que tiene una deficiencia, pero que no necesariamente, o sea, vos a tu hijo lo ves, lo observás y no es que sea distinto, es tu hijo, y lo amás y lo cuidás y querés lo mejor para él. Pero cuando se te empiezan a cerrar las puertas, cuando te empiezan a tratar mal, cuando te dicen, y tu hijo es bonito,
para que pueda ir a un jardincito, y ahí es donde empieza a doler la discapacidad. No te duele digamos, con la patología, el diagnóstico, sino que lo que te duele es la mirada del otro. Y luchar para sacar adelante a mi hijo no fue tanto como luchar contra el sistema. Hace 10 años fue digamos, como conquistar, yo siempre lo veo como el conquistar el Aconcagua, o sea, haber subido a la Aconcagua, haber logrado cambiar el sistema, porque acá en Mendoza, o sea, no solamente teníamos la negativa de las obras sociales, o principalmente OSEP, de no poder acceder a servicios de rehabilitación para nuestros hijos, fundamentales para lograr la calidad de vida que necesitaban o que requerían, sino que era el mismo sistema el que en Mendoza todas se creía una burbuja, que podía, o sea, decir qué derechos sí o qué derechos no. Entonces, o sea, haber logrado eso ha sido una de las satisfacciones, no la más grande, pero sí una de las mejores satisfacciones que nos llevó a un grupo de familias, a un grupo de mamás y papás a unirnos y lograr cambios positivos para nuestros hijos. Sí, le contamos a la audiencia, esta ley nacional es del año 97, sí. Mendoza adhiere a fines del 2011, así que demoramos 14 años en adherir a una ley que es fundamental para las personas con discapacidad, para las familias, y la importancia del rol de los medios de comunicación en visibilizar esta lucha, porque se venía hablando y se escuchaban discursos similares a los de ahora. En aquel momento decían que las personas con discapacidad iban a desfinanciar la obra social. Se logró esta visibilidad por el trabajo tanto de Laura como de muchas otras familias, y tuvo que venir un medio de comunicación a poner en agenda este tema. Y esto hay que reconocerlo, aunque nos genere dolor a nosotros, que tuvo que venir en realidad un medio de carácter nacional para poder visibilizar algo que pasaba en Mendoza y que demoró demasiados años en reglamentarse, algo que debió hacerse en 1997. La cantidad de personas que padecieron en esos 14 años y que estuvieron excluidas del sistema de atención y de poder acceder a sus derechos, sería interesante que lo tuviesen en cuenta aquellos que ignoraron o que dilataron esta legislación y la vigencia de esta legislación. Por supuesto. Y bueno, lo triste de esto es que si bien se logró esta adhesión, han pasado casi 10 años de que se logró, seguimos todavía enfrentándonos a cuestiones burocráticas, o a la decisión, o a los dichos. Leí hace muy poquito que a una mamá, un funcionario de la obra social, le volvió a decir lo mismo, de que las personas con discapacidad están desfinanciando a la obra social para no hacerse cargo de una mala administración, de quienes se jactan de ser buenos administradores y que incluso con más recursos, porque porque tiene más recursos. Apenas asumió Alfredo Cornejo, agregaron un ítem de descuento, lo charlábamos con Laura, porque eso también estigmatizó más a las personas con discapacidad, pues los empleados públicos veían en su bono este descuento por discapacidad, cuando en realidad la obra social debió haber buscado la mejor forma de financiar estas prestaciones, y ni aún con este monto, este gran aumento que maneja la obra social, siguen dando prestaciones. Además, cada vez las van cortando más. Por eso, Laura, sabemos que también estás trabajando con lo que es FADOS. Contanos qué es lo que es FADOS. FADO es familiares y afiliados de personas con discapacidad de OSEP. Es un grupo que hemos formado con todos empleados públicos, y en este grupo
que estamos trabajando muy fuertemente, nos encontramos con, o sea, estamos, digamos, apoyándonos, digamos que 10 años de que se reconoció el derecho de nuestros hijos a acceder a servicios o prestaciones brindadas por la obra social, a pesar de que hayan pasado 10 años, hemos retrocedido 14 estos últimos tiempos. A mí me ¿Por qué es esto, Laura? ¿Por qué es este retroceso? Es un retroceso tremendo. Imagínate que ya ni siquiera el cartel de dirección de discapacidad existe en la obra social. O sea, yo soy afiliada a OSEP. O sea, el motivo que me llevó a luchar por mi hijo fue justamente que la obra social no quería brindar prestaciones, no quería necesarias para mi hijo. Estaban las prestaciones, o sea, estaban los servicios, estaban los profesionales, pero yo no podía acceder porque no me alcanzaba, o sea, no me alcanzaba a pagarlo. Y cuando me entero que hay una ley que establece que las obras sociales tienen que cubrir el 100% de cada una de las prestaciones y servicios que necesitaba mi hijo para mejorar su situación, ¿me entendés? O sea, sí. Yo dije, bueno, si está esa ley y somos todos argentinos y mi hijo es argentino y también, o sea, y también es un ciudadano, yo también quiero ese servicio o esa prestación para mi hijo. Cuando fuimos a OSEP a pedir o a solicitar que le cubrieran el Instituto de Rehabilitación, que le cubrieran, por ejemplo, la medicación, que le cubrieran el traslado, y que me decían de que no, porque Mendoza no estaba herida, me volví loca. Y me encontré con otras mamás que también estaban en la misma situación y dijimos, bueno, esto lo vamos a cambiar. Pero resulta que hoy en día, a pesar de que Mendoza, o sea, a pesar de que Argentina ha adherido a leyes y tratados internacionales, a pesar de que la Convención Internacional tiene jerarquía constitucional, a pesar de que Mendoza cuenta ya con una ley que establece que las personas con discapacidad debe recibir en tiempo y en forma las prestaciones que requieren los médicos para la atención integral de una persona con discapacidad. A pesar de todo eso, hoy en Mendoza no se está cumpliendo, pero ni el 1%. Estamos igual o peor que hace 14 años. ¿En qué sentido? En que te cuesta conseguir turnos con un especialista, en que ahora te están revisando el CUD para ver si corresponde o no corresponde nomencladamente, y ya te explico qué significa esto, nomencladamente un servicio. O sea, de acuerdo al CUD van a ser como un listado de servicios en los que podés acceder. No se tienen en cuenta las patologías o no se tienen en cuenta las discapacidades derivadas. Hoy en día lo que es planes especiales en OSEP, te hablo particularmente de OSEP, pero también, o sea, el sistema público, aquellas personas que tienen pensiones no contributivas y que dependen 100% del sistema público directamente no pueden acceder a casi nada. Bueno, sigo con lo OSEP. No podés conseguir ni turnos. Por ejemplo, esto que es re importante. Como yo les dije, el diagnóstico de Franco es autismo. Autismo tiene que ver con la parte de salud mental. Tiene parálisis cerebral, que eso es todo lo tiene que ver con lo motor. Y epilepsia, que eso tiene que ver con lo neurológico. La obra social ahora está, digamos, está cubriendo solamente lo que viene siendo el diagnóstico principal, pero no los diagnósticos que se derivan de la discapacidad. Por ejemplo, en el caso de mi hijo, y siempre voy a hablar de mi hijo porque es mi motor, no significa que... No, pero además porque es el dato concreto, no es una especulación, claro, ni una elucubración, es lo que a ustedes les ocurre. Claro, bueno, como te decía, en el caso de mi hijo...
Franco tiene autismo, pero, o sea, según la obra social, no correspondería hacer, por ejemplo, análisis clínico y que me los cubra los análisis clínicos para saber cómo está absorbiendo la medicación, porque eso, o sea, porque todos nosotros, todos los afiliados nos hacemos análisis clínicos, o sea, análisis de sangre, análisis de orina, etcétera. No debería cubrirlo al 100%. El problema es que, y es la discusión que yo tuve hace poco, porque ya no se puede hablar. Lamentablemente nos llevan a discutir, nos pelean, digamos, o sea, o nos llevan al extremo de las emociones, nos llevan al extremo de la desesperación. Por ejemplo, te dicen, no, esto no te lo tenemos que cubrir porque esto no tiene que ver con la discapacidad de tu hijo. ¿Cómo que no? Si esto es parte de la discapacidad derivada de mi hijo. Entonces, aquellas mamás que ya llevamos mucho tiempo en esto, tenemos Pero esta distinción, perdón, sí. Laura, para tratar de entender esta distinción que hacen, que a veces sí y a veces no, ¿a qué obedece? ¿Es una actitud discrecional de quienes atienden o tiene que ver con una política general de la obra social de empleados públicos? Tiene que ver con una política de ajuste. De ajuste, tiene que ver con una política de ajuste que no entendemos por qué, porque bien Germán explicaba de que Cornejo en el año 2015, en diciembre del 2015, ni bien asume, le aumenta el 1%, el 0,75% a los empleados públicos, llevando del 5% de descuento al 6% de descuento en el bono a todos los empleados públicos, para hacer un fondo para discapacidad. Bien, esto permitió agregar, como bien dice Laura, es una política meramente de ajuste. Yo un día lunes, por ejemplo, tuve que hacer unos estudios cardiológicos porque a raíz de mi malformación en el tórax, hay algunas dudas, un mal funcionamiento del corazón. Antes se había logrado que los afiliados con discapacidad de la OSEP tuvieran un carnet con un color distinto, por lo cual uno hacía cualquier práctica y no abonaba el coseguro. Ahora, como una cuestión de trabar o de que la persona no pierda tiempo en ir a hacer el trámite, si uno quiere eximirse del pago del coseguro, debe ir a la calle Santa, a donde está en la OSEP, el área donde se autoriza esta prestación. Bueno, eso tiene que ver con una actitud realmente casi perversa. A ver, porque la condición en general clínica y sanitaria no es que se vaya a alterar, no es que de repente las afecciones que uno tenga y que tienen este carácter de permanencia se vayan a corregir súbitamente, por lo cual es realmente perverso tener que hacer ese trámite cuando se sabe que la condición continúa. Esto también tiene que ver con una definición y una decisión política de no respetar, de no interpretar al otro. Claro, de no cumplir con la ley, con la ley, básicamente de no cumplir con la ley, de invisibilizar a la población, a la minoría más grande de la sociedad, que la minoría más grande de la sociedad es justamente el colectivo de las personas con discapacidad. Y por otro lado, también se ha invisibilizado dentro de la obra social para no dar respuesta o para no justificar el gasto o no poder rendir cuentas, principalmente para no poder rendir cuentas, porque te digo que alguien de la misma obra social me dijo que el presupuesto recaudado para el área de discapacidad era de más de 1.000 millones de pesos, o sea, mucha plata. Cuando hace 2 años atrás nos presentaron un gráfico para explicar cómo era el gasto, porque esto de que van a desfinanciar la obra social, o sea que las personas con discapacidad van a desfinanciar la obra social, lo venimos escuchando desde hace 14 años. Sin embargo, nunca se ha desfinanciado y siempre encontramos nuevas clínicas cuyos funcionarios son, en algunos casos, algunos dueños cuyos antes fueron funcionarios.
Bueno, en definitiva, no quieren dar respuesta. Y cuando nos mostraron unos gráficos, yo pude observar, o sea, no tengo mucha formación en estadística, pero pude observar que la población con discapacidad dentro de la población, dentro de los afiliados de lo que nos mostraban, sí. Los niños, los jóvenes y adultos con discapacidad son el 3%. El 3%... En la prestación de la obra social es el 3%. O sea, el 3%, claro, del 100% de personas con discapacidad, porque metieron ancianidad, metieron salud mental, metieron diabetes, o sea, metieron, digamos que empezaron a rellenar números. Sí. Las personas, o sea, los niños con discapacidad son el 3%. Entonces, no entendemos, y siempre es lo que se empezó a reclamar, ¿por qué la negación de instituto? ¿Por qué la negación por ejemplo, los convenios con institutos son 4 o 5, tenemos cupo? Volvimos, es como te digo, volvimos a hace 14 años atrás, claro, a ser invisibilizados, claro. O sea... Es como si no existiera la ley que tanto les costó y que les costó 14 años para que la sancionaran y reglamentaran, y ahora es como que esa ley no existe. Y con los institutos, el problema está también en que OSEP no reconoce el nomenclador nacional. Ellos dicen, te damos la prestación a través de estos institutos, pero pagamos lo que nosotros queremos. Y es muy inferior al monto que pagan las obras sociales nacionales. Y eso genera una diferencia. Esa diferencia es la que genera la exclusión, es la que genera también la falta de acceso, es lo que genera también la angustia en las familias, es lo que genera en estos últimos años donde la inflación se fue, donde las políticas que se implementaron últimamente hicieron que cayéramos por debajo de la línea de pobreza muchas familias. Yo soy monotributista clase A. La mayoría de las familias son empleados públicos, ya sea en municipios o de la provincia, que prestan servicios, policías, docentes, médicos, enfermeros, personas de vialidad, bueno, en fin, en todo lo que tiene que ver con el Estado, o sea, todo lo que tiene que ver con ser empleados públicos, y que saben que los empleados públicos últimamente, o sea, en las paritarias tampoco han logrado muchos aumentos. En nuestra provincia, donde tenemos el salario familiar más irrisorio de la provincia, ¿no es cierto? La situación económica de la familia con una persona con discapacidad es tremenda, y en este sentido no encontrar respuesta o que la obra social no cubra las prestaciones en los valores que las obras sociales nacionales sí los cubren, genera en las familias un impacto económico tan dañino que en muchos casos muchos niños se quedan sin una prestación o se quedan sin un servicio porque las familias no pueden pagar la diferencia que los profesionales o los otros centros te demandan, ¿no es cierto?, para cubrir el desfasaje, porque, a ver, no es lo mismo que haya una diferencia de un 15% en un valor a que haya una diferencia a veces del 60%, y eso es muchísimo. Imagínate que un centro está cobrando 33.000 pesos por valor nacional y OSEP te paga 20.000. ¿De dónde saca una familia 13.000 pesos para poder que su hijo o su familiar pueda tener un servicio? Bien. Bueno, la verdad que es trágica la situación. Laura, te repito el agradecimiento por haber estado, y nos gustaría volver a invitarte. Sabemos que hay muchos temas para hablar. A voz autorizada le agradecemos y la felicitamos además, porque más allá que la obra social y que la gestión actual de la obra social de empleados públicos de Mendoza no cumpla con la ley, sabemos lo que les costó
que esta ley se sancionara y se pusiera en vigencia, se reglamentara para que ahora no se cumpla. Estamos trabajando para que justamente volvamos a presionar las familias y se está trabajando fuertemente. Ahora vamos a recordar y hacer una campaña porque, ¿sabes qué? La campaña del miedo es la falta de información. O sea, la campaña del miedo es falta de información y las familias, como la obra social, a los nuevos que han ingresado, hay muchos nuevos chicos, muchas familias no conocen acerca de la ley, por eso es que la obra social hace lo que quiere con las familias. Y bueno, nosotros con aquellos afiliados y la gente con la que trabajamos, nuestra red de madres de hijos con discapacidad, que estamos en toda la provincia, estamos trabajando para una campaña de concientización, no solamente para las familias de personas con discapacidad, sino también para que la sociedad conozca acerca de esta ley. Buenísimo. Bueno, desde ya te vamos a acompañar desde portada.com.ar y desde muchas gracias en esta campaña de concientización. Les mando un abrazo. Muchas gracias, gracias a vos, Germán. Gracias, Ariel, Emilio. Muchas gracias, Laura.